males que lo causaron. Para proteger a nuestros ciudadanos también ha asignado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así. Ustedes lo ven con sus propios ojos. A nadie le gusta llevar la droga por barcos. Ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela. Como que ya no quieren viajar por la mar. Y prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas del mar, que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas, junto con 2 sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela. Lo más probable, esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300.000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25.000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. La energía. La Asamblea escuchará una locución a cargo del excelentísimo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Y solicito a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Apuntador electrónico tendrán problemas. Hello, Madam First Lady. Buenos días, primera dama. Muchísimas gracias por encontrarse hoy aquí, señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados y delegadas, embajadores y embajadoras, líderes mundiales. Han transcurrido 6 años desde la última vez que acudí a este augusto salón para dirigirme al mundo. Un mundo próspero y en paz. Desde entonces, las armas lo han hecho añicos. La calma y la estabilidad dieron paso a las grandes crisis de nuestra época. Y los Estados Unidos en estos 4 años han vivido situaciones debilitadoras, radicalismo, caos, lo que nos ha llevado a un conjunto de catástrofes continuas. Entonces el mundo vivía tensiones y hoy en día mi país se ha convertido en el mundo con la situación más compleja. Pese a nuestra fuerte economía, nuestras fuertes fronteras, nuestras fuertes amistades y este espíritu también fuerte que nos caracteriza. Esta es la época dorada de los Estados Unidos. Estamos revirtiendo prontamente la calamidad económica que heredamos del anterior gobierno, con esos precios, esa inflación galopante que nunca habíamos vivido anteriormente. Bajo mi liderazgo, los costes energéticos se han reducido, los precios del petróleo y el gas también, al igual que los precios de los alimentos, de las hipotecas, y la inflación ha quedado derrotada. Lo único que ha subido son los mercados de valores, que acaban de alcanzar cifras récord. De hecho, lo han hecho en 48 ocasiones recientemente. Las empresas manufactureras y el mercado de valores, como digo, están en auge y se beneficia de esta situación prácticamente todo el mundo.
Los sueldos de los trabajadores están aumentando a un paso acelerado, como nunca lo habían hecho en los últimos 60 años, y de eso se trata, al fin y al cabo. Cuando dejó el cargo el presidente Biden, teníamos menos de 3 billones de dólares de inversiones en Estados Unidos. En estos 8 meses que llevo ocupándolo yo, hemos recibido compromisos serios y ya se nos han entregado 17 billones de dólares. En 4 años atrás, menos de 6, y en estos 8 meses, esa cifra que he mencionado y que se está invirtiendo en los Estados Unidos. Dinero que procede de todas las regiones del mundo. Hemos aplicado los recortes de impuestos mayores de nuestra historia, así como los recortes de importaciones también, convirtiéndonos así en el mejor país del mundo en el que hacer negocio. Por eso, todos los que se encuentran en este salón están invirtiendo en Estados Unidos y les irá muy bien, como nos ha ido en estos 8 meses. Estoy construyendo la economía estadounidense más brillante de la historia del mundo. Ya ha sucedido anteriormente, pero ahora lo estoy haciendo aún mejor. Las cifras están alcanzando y superando récords. También en la frontera austral hemos evitado la invasión en estos 4 últimos meses. La cifra de extranjeros admitidos ilegalmente en nuestro país ha sido de 0. Cuesta creerlo, porque hace un año eran millones y millones de personas quienes llegaban de todo el mundo, de centros de salud mental, personas que traficaban con drogas, delincuentes, debido a esa política ridícula de acogida del gobierno de Biden. Lo que decimos ahora en Estados Unidos es: o se van ustedes a la cárcel o regresan al lugar del que han venido, o incluso peor, ya saben a lo que me refiero. Quisiera dar las gracias a El Salvador por el extraordinario trabajo que han hecho, recibiendo y encarcelando a tantísimos delincuentes. En el gobierno anterior, las cifras que se habían alcanzado no tenían precedente y ahora los estamos expulsando a todos. No nos queda otra lección. Tampoco la tienen los demás países, porque todos están en la misma situación con la inmigración que está destruyendo a sus países. Cuando esto sucede, algo hay que hacer. En el escenario global, a Estados Unidos se le respeta como nunca antes. Piensen cómo estábamos hace 2, 3, 4 años o incluso hace un año. Se burlaban de nosotros en todas partes. En la cumbre de la OTAN, todos sus miembros se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en seguridad de entre un 2 y un 5% de su PIB, como se lo solicité, haciendo así nuestra alianza más fuerte y poderosa, más que nunca. En mayo viajé a Oriente Medio para visitar a mis amigos y fortalecer nuestras alianzas con el Golfo, esas relaciones con Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países que ahora creo que son más cercanos que nunca a Estados Unidos. Mi gobierno negoció un acuerdo comercial tras otro con el Reino Unido, con el Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros muchísimos países. Y en este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían. Una de ellas llevaba 31 años arrasando, otra 26, otra 28. Puse fin a 7 guerras. Y en todos los casos eran guerras que arrasaban, que se cobraban la vida de millones de personas en Camboya, en Tailandia, en Kosovo y Serbia, en el Congo, en Ruanda. Una guerra sumamente violenta. Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Todas esas guerras.
Ningún presidente o primer ministro, de hecho ningún otro país lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo 7 meses. Algo sin precedente, nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Es una pena haber tenido que hacerlo. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. A medio camino, como esas escaleras mecánicas que también se han detenido a medio camino. Afortunadamente, la primera dama de Estados Unidos está en forma y no se ha caído por ello. Estas son las 2 cosas que he conseguido de las Naciones Unidas. Escaleras mecánicas que no funcionan y también un apuntador electrónico que no funciona. Pero que, por cierto, sí, ahora funciona. Acaba de volver a encenderse. Muy bien, aunque creo que voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Me parece más fácil. Muchas gracias. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho. Un tremendísimo potencial. Pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Millones de vidas en esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras también, ya lo saben. Hace muchos años yo trabajé en el mundo de la inmobiliaria en Nueva York, que fui muy exitoso y de hecho contribuí a la renovación de este complejo de las Naciones Unidas. Entonces lo dije que lo haría por $500 millones, que podría reconstruirlo todo con pisos de mármol, con paredes de la mejor madera. Sin embargo, al final apostaron por algo que resultó mucho más costoso, con productos de calidad inferior, y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en las Naciones Unidas cuando se trataba de proyectos de reforma y construcción. Realmente lo hicieron muy mal y de forma muy costosa. Les costó una fortuna. Y bueno, también les advertí de que sería más costoso aún y así fue. Se rebasó el presupuesto en una cantidad importante y no acabaron tampoco con esos pisos de mármol que yo les había prometido. El resultado son esas escaleras mecánicas que se estropean, este trabajo inacabado, porque fue un proyecto tan corrupto que me pidió incluso el Congreso que testificara ante él por ese derroche de dinero. No tenían muy claro de cuánto se trataba, pero entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de esos 500 millones con esas garantías que les ofrecía.
creo que al final acabó costándole más de 5.000 millones. Lamentablemente así suceden las cosas en las Naciones Unidas y a una escala incluso mucho, mucho mayor. No sé si las Naciones Unidas podrán desempeñar ese papel productivo. Yo he venido a tenderles la mano de los Estados Unidos, de su liderazgo, de sus amigos, para que podamos construir un mundo más seguro y próspero. Un mundo con el que todos nos sintamos mucho más felices, un mundo más rico. Pero para ello debemos acabar con los enfoques cerrados del pasado y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región y a tantos países cercanos. Y hoy muchos de los antiguos comandantes militares del Irán, les diré que incluso casi todos ellos, ya no están entre nosotros, están muertos. Hace 3 meses, en una de nuestras operaciones, el martillo de medianoche, acabamos soltando esas bombas de Estados Unidos sobre las centrales nucleares de Irán, acabando con ellas. Ningún otro país lo ha conseguido porque ningún otro país está equipado para lograrlo. Nosotros tenemos las mejores armas del mundo, aunque odiamos usarlas. Pero hemos hecho algo que hacía 22 años que se nos estaba pidiendo, acabando con la capacidad nuclear de Irán, tras lo cual negocié ese fin de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán para que dejaran de combatir y ya no combaten. También lo sabrán, he estado trabajando con AINCO para lograr un alto el fuego en Gaza. Tenemos que conseguirlo. Lamentablemente, Hamás está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Pues allí se sigue alimentando el conflicto. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás que cometen esas horribles atrocidades. También las del 7 de octubre. Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Y jamás se ha cobrado mucho, muchísimo. Esto se habría podido resolver hace mucho tiempo. No podemos dejar de reconocer que a Hamás se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Liberen a los rehenes. Y ahora que estamos reunidos, digámoslo, tenemos que poner fin a la guerra de Gaza, tenemos que acabar con esa guerra y negociar la paz, devolver a los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos. No queremos ni 2 ni 4. Junto con Stephen Coffin y otros, como Marco Rubio, conseguiremos que vuelvan todos. Hemos conseguido ya que regresaran algunos. El último será el más difícil, siempre lo digo, y se está dando ahora también. Los iremos recuperando. Los queremos a todos de vuelta.
Los padres, incluso de quienes han muerto, quieren que regresen a sus familias esos cuerpos. Me lo han pedido. Me lo han pedido una y otra vez. Quieren volver a ver a sus hijos e hijas, estén vivos o muertos. Tiene que cesar también la matanza en Ucrania. De las 7 guerras que he conseguido detener, pensaba que esa sería la más fácil. Por mi buena relación y con el presidente Putin siempre ha sido buena y pensé que esa sería la más fácil. Pero ya saben que siempre nos llevamos sorpresas, buenas o malas. Rusia pensaba ganarse la guerra en 3 días y no fue así. Se suponía que iba a ser una pequeña escaramuza. Pues bien, Rusia no está quedando bien, está quedando mal. Pase lo que pase a partir de ahora, se recordará que esto tenía que haber sido una cuestión de días, una semana como mucho, y llevan allí casi 3 años. Y se han cobrado la vida de entre 5 y 7 millones de jóvenes soldados. Cada semana se mueren más jóvenes. Se disparan misiles. Se llevan a cabo esos vuelos de drones. El liderazgo, el mal liderazgo de algunos se puede dañar muchísimo a los países. Miren lo que ha sucedido en mi país, en Estados Unidos, y también lo que estamos consiguiendo ahora en tan poco tiempo. Pero se han perdido muchas vidas en ambos bandos. China es quien está, además, financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso, algo inexcusable. Los propios países de la OTAN tampoco han recortado mucho la adquisición de esos productos rusos. Eso no me está gustando nada. Piénsenlo. Están, de hecho, financiando una guerra contra sí mismos. ¿A quién diablos se le ocurre algo así? Y mientras Estados Unidos está dispuesto a imponer unos aranceles realmente duros que permitan acabar con esa sangría, pero para que sean eficaces esos aranceles, porque de lo contrario seguiremos perdiendo. Esto hablaremos hoy con las naciones europeas que están aquí reunidas. Seguro que no les gusta escuchar lo que les digo, pero así soy yo. Digo las cosas que pienso. También quisiera exhortar a todas las naciones para que se sumen a nosotros en nuestra lucha contra las armas biológicas, entre las más peligrosas que existen. Acabemos con ellas, porque este terror y el terror nuclear son lo peor que quepa temer. Tenemos que acabar con esas armas, con las armas nucleares también. Son armas tan poderosas que no debemos usarlas jamás. Si las usáramos, el mundo podría literalmente acabarse. Ya no habrá Naciones Unidas de las que hablar. Ya no habrá nada. Recordemos ese experimento en el extranjero que hace unos años generó aquella pandemia de la que tantos sufrimos y algunos siguen sufriendo. Esa investigación de armas bioquímicas que ha generado patógenos creados por el hombre, tan peligrosos. Y hoy les anuncio que mi gobierno encabezará los esfuerzos internacionales para aplicar la Convención sobre Armas Biológicas. Nos reuniremos con los líderes principales del mundo para aplicar un sistema de verificación con IA que permita a todos confiar en él. Esperemos también que los líderes europeos se sumen a nosotros. Este es uno de los primeros proyectos en materia de IA que estaremos aplicando. Muchos nos dicen que podría convertirse en una de las mejores cosas del mundo para enfrentar esos peligros y brindarnos muchas cosas buenas. No solo Naciones Unidas no está resolviendo los problemas, muy a menudo genera problemas para que nosotros resolvamos. El mejor ejemplo es el principal cuestión política de estos tiempos, la crisis de la migración no controlada. Está fuera de control.
se están arruinando sus países. Las Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. En 2024, el presupuesto de Naciones Unidas asignó 372 millones en asistencia en efectivo para apoyar cerca de 624,000 migrantes que llegaban a los Estados Unidos por travesía. Piénsenlo, las Naciones Unidas apoya a personas que llegan ilegalmente a los Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Las Naciones Unidas también ofreció alimento, abrigo, transporte y cartas de débito a extranjeros ilegales. Lo pueden creer cuando iban camino de ingresar por nuestras fronteras del sur. Millones de personas pasaron por esa frontera del sur hace apenas un año. Millones y millones se agolparon. 24 millones durante los 4 años de la incompetente administración de Biden. Pero ya lo hemos terminado totalmente y ya ni siquiera están llegando porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. Las Naciones Unidas se supone debe poner fin a invasiones, no crearlas ni financiarlas en los Estados Unidos. Rechazamos la idea de que el número masivo de personas extranjeras se les debe permitir el viajar por mitad del mundo, pisotear nuestras fronteras, vulnerar nuestra soberanía, causar gran delincuencia y agotar nuestra red de previsión social. Hemos reafirmado que los Estados Unidos de América pertenece al pueblo de Estados Unidos y alienta a todos los países a que hagan lo propio y defiendan a sus ciudadanos también. Deben hacerlo porque yo lo he visto. No quiero nombrar a nadie, pero lo he visto y puedo nombrar a cada uno de ustedes. Están destruyendo a sus países, se están destruyendo. Europa está en aprietos, han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales, como nunca antes había visto nadie. Extranjeros ilegales llegan a manta a Europa y nadie hace nada para cambiarlo, para expulsarlos. No es sostenible y como han optado por ser políticamente correctos, no han hecho absolutamente nada ante esto. Y debo decirlo. Miren Londres, donde el alcalde es de lo peor. Londres. Y ha cambiado tantísimo. Ahora quieren imponer la ley Sharia. Pero en un país distinto no se puede. La migración y las ideas de energía suicidas será la muerte de Europa Occidental y si no se hace algo al respecto y de inmediato, no es sostenible. Lo que hace que el mundo sea tan bello es que cada país es sui generis, pero para que se quede así, cada nación soberana tiene que tener el derecho de controlar sus propias fronteras. Tienen ese derecho de controlarlas, como lo hemos hecho nosotros ahora, y limitar el número de migrantes que llegan a su país y que reciben dinero por los pueblos de esas naciones que construyeron esa nación en su momento, con sangre, con lágrimas y dinero. Crearon las naciones que ahora están en ruina. Las naciones orgullosas deben proteger a sus sociedades para que no sean abrumadas por personas que nunca antes habían visto, con diferentes costumbres, religiones, con diferente todo, en donde los migrantes quebrantan la ley y con solicitudes falsas de refugiado, usando motivos infundados. Las más de las veces tendrán que devolverlos a casa y si bien siempre tendremos un gran corazón y lugares para quienes en verdad luchan y seremos compasivos, se dará ingreso, pero hay que resolver el problema, resolverlo en sus países y no generar nuevos problemas en nuestros países. Y hemos ayudado a muchos países que simple y sencillamente ya no pueden mandar a su gente. Solían mandarlos en caravanas de 20, 30,000 personas cada cual. Caravanas masivas de personas que llegaban a Malta, a nuestro país, sin control, sin verificación de antecedentes. Pero ya no. Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los prisioneros en cárceles alemanas eran extranjeros o migrantes. En Austria, las cifras eran 53% de los encarcelados eran de lugares de donde ahora están. En Grecia el 54%. En Suiza, bellísima Suiza, 72% de los reos venían fuera de Suiza. Cuando las cárceles se llenan por los llamados solicitantes de asilo, que
gratifican esa compasión con delincuencia, pues llegó el momento de poner fin al ensayo de fronteras abiertas. Ciérrenlas. Yo soy muy bueno en ello y sus países se van a ir al diablo. En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para cerrar rápidamente la migración no controlada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y expulsar a los extranjeros ilegales de los Estados Unidos, dejaron de venir, ya no vienen. Y se nos ha reconocido porque ya no están llegando. Se trata de un acto humanitario para todos los involucrados. Porque por otra parte, miles de las personas morían a la semana. A las mujeres se les violaban. Nunca nadie había visto algo así. Violaciones, golpizas horrendas. Y en el viaje hacia acá era una larga travesía ardua. También fue una victoria histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hemos hecho fue una victoria. Y salvamos tantas vidas de personas que no hubiesen terminado la travesía. Una travesía llena de muerte, llena de muertes, cuerpos inertes a lo largo de los caminos, las junglas. Tenían que pasar por selvas, por zonas tan cálidas que no podían respirar, morían porque se sofocaban, no podían respirar, cuerpos muertos por doquier. Y cuando dejaron de venir, estamos salvando a un sinnúmero de vidas. Hemos hecho una gran labor. El público de los Estados Unidos está de acuerdo. Y con mucho orgullo vi que esta mañana las encuestas me favorecen mucho por lo que hemos hecho en la frontera y la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a las pandillas, a los que tratan las personas, a los carteles de narcotráfico, a prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños. Imagínense, los perdieron. Sino es que más de 300,000 niños pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Muchos fueron objeto de violaciones, de ataques y los vendían. Nadie habla de ello. De los bulos no dice nada. Eran jovencitos desaparecidos o muertos. Y ya hemos encontrado a muchos y los hemos devuelto y los hemos estado devolviendo a sus padres. Y nadie sabía quiénes eran. Díganos de dónde vienen, qué país, los vamos a encontrar y a devolver a sus hogares. Y las madres y padres acudieron llorando y no podían creer que volvían a ver a su hijita, a su hijito. Casi 30,000. Todo sistema que trae una trata de menores es malévolo y eso es precisamente lo que ha hecho el temario mundial de migración. De eso se trata. En los Estados Unidos esos días ya quedan atrás. El gobierno de Trump funciona y seguiremos trabajando para rastrear a los villanos que han causado este problema y, como les decía, para devolver a los 30,000 que ya hemos devuelto y vamos a encontrar a muchos, no a todos, más de 300,000 perdidos o muertos debido a los animales que lo causaron. Para proteger a nuestros ciudadanos también ha asignado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas porque actúan así. Ustedes lo ven con sus propios ojos. A nadie le gusta llevar la droga por barcos. Ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela. Como que ya no quieren viajar por la mar. Y prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas del mar que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas, junto con 2 sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela. Lo más probable, esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad.
son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300,000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. La energía es otra cuestión en donde los Estados Unidos florece como nunca antes. Estamos eliminando el concepto falso de renovables. Por cierto, son un hazmerreír, no funcionan. Muy caros, no son lo suficientemente sólidos para encender las centrales para la energía. El viento no sopla. Esos molinos de viento son patéticos y tan caros y se tienen que estar reconstruyendo una y otra vez, empiezan a oxidar. Es la energía más cara que jamás se haya concebido y de hecho esa energía, con la energía se supone que hay que generar dinero, no perderlo. Si se pierde dinero, los gobiernos tienen que subvencionar y no lo pueden hacer sin masivos subsidios. Y la mayoría fueron construidos en China y yo le doy mucho crédito a China. Los construyeron, pero ¿por qué los construyen y los mandan al resto del mundo? Ellos no los usan. Usan carbono, usan gas, casi todo. Pero no les gusta la energía eólica, pero les encanta vender sus molinos. Europa, por otras partes, tiene mucho por hacer. Muchos de los países están al borde de la destrucción debido a... Me da igual. Estoy en Nueva York, la ciudad de Nueva York. Me siento mucho más seguro, hemos bajado la delincuencia y, por cierto, hablando de delincuencia, Washington D.C., la capital, Washington D.C., era la capital de la delincuencia de Estados Unidos. Ahora, después de 12 días, es una ciudad totalmente segura, ya todo el mundo sale a comer a los restaurantes, su esposa puede pasearse sin o con usted, no le va a pasar nada. Mi gente ha hecho una gran labor y efectivamente llevé la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargó de la cuestión y no fueron políticamente correctos, pero hicieron la tarea. 17,000 criminales coreanos los expulsamos a sus países, los encarcelamos. Washington D.C. ya es una ciudad totalmente segura. Y los invito a que vayan y los invito a cenar en uno de los restaurantes de la ciudad. Y nos podemos ir a pie, no tenemos que ir en un automóvil blindado. Nos vamos a pie desde la Casa Blanca. Muchos de los países de los que hablamos han renunciado al petróleo y el gas. Y el Mar del Norte, Aberdeen, era la capital del petróleo del mundo. Y tiene grandes reservas petrolíferas. Fui con el primer ministro, a quien respeto y me cae muy bien, y le dije, tienen ustedes un gran activo, pero lo cerraron, porque impusieron gravámenes tan altos que ningún inversionista, ninguna empresa va a ir. Tienen grandes reservas de petróleo, y lo más importante es petróleo que ni siquiera han encontrado. Y es un inmenso activo para el Reino Unido. Y hago votos porque el primer ministro esté escuchando, porque le dije los 3 días consecutivos, le dije, vaya a buscar el petróleo, porque quiero que les vaya bien. No quiero que sigan arruinando ese bello paisaje escocés e inglés con molinos de viento y paneles solares de 7 por 7 millas que roban la tierra agrícola. No vamos a permitir que eso ocurra en los Estados Unidos. En 1982, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente previó que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe mundial y dijo que sería irreversible como lo sería cualquier holocausto nuclear. Eso fue lo que dijeron en Naciones Unidas. ¿Y qué ocurrió? Enos aquí. Otra autoridad de Naciones Unidas dijo en 89 que en 10 años naciones enteras quedarían arrasadas del mapa debido al
calentamiento atmosférico y no ha ocurrido. Antes se hablaba del enfriamiento mundial en los años 20, en los años 30. Se decía, el enfrentamiento mundial va a acabar con el mundo, hay que hacer algo. Y luego dijeron que era el calentamiento mundial que va a acabar con el mundo, pero empezó a enfriar. Entonces ahora le cambian cambio climático, porque de esta manera, pues bueno, es cambio climático. Si sube o baje, cualquiera que sea lo que ocurra, es cambio climático. Es la falsedad más grande que se ha perpetrado en el mundo. Cambio climático, pase que pase, ustedes están involucrados. Ya no se habla de calentamiento, enfriamiento mundial. Todas las previsiones de Naciones Unidas y otros tantos, a menudo por motivos nefastos, estaban equivocados. Eran tontos los que lo dijeron, pero claro, sus fortunios de sus países no tuvieron oportunidad del éxito. Si no se alejan de este engaño verde, su país va destinado al fracaso. Y yo soy muy bueno para vaticinar. Se dijo durante la campaña que yo tenía razón en todo. Trump dice la razón en todo. Y es cierto, yo he escrito sobre todo y les digo que si no se alejan del engaño de la energía verde, su país va a fracasar. Y si no detienen a personas que nunca antes habían visto con los que no tienen nada en común, su país va a fracasar. Y el presidente de los Estados Unidos lo dice. Y me preocupa Europa, me encanta la gente de Europa y no me gusta ver cómo se ve devastada por la energía y por la migración. Este monstruo de dos colas destruye todo por su camino y no deben permitir que ello ocurra más. Lo hacen porque quieren ser amables, quieren ser políticamente correctos y están destruyendo su legado, su patrimonio. Tienen que tener un control firme contra el desastre de la migración irrestricta y el temario verde. La huella de carbono es un bulo de malintencionados y van camino de la destrucción total. La huella de carbono era algo de lo que se hablaba mucho hace unos años. Recuerdo que se decía la huella del carbono y luego el presidente Obama se subía a Air Force One, el avión Boeing, masivo Boeing 747, y no uno nuevo, uno antiguo con turbinas que despedían gases a la atmósfera y hablaba de la huella de carbono. Hay que hacer algo. Y luego volaba desde Washington a Hawái para ir a jugar golf. Y luego se volvía a subir a ese bellísimo y grande avión y regresaba y volvía a hablar otra vez el calentamiento mundial y la huella de carbono. Es una falacia. A gran costo, Europa redujo su huella de carbono a razón del 37%. Imagínense. Enhorabuena, Europa. Muy bien hecho. Les costó muchos empleos y muchas fábricas, pero redujeron la huella de carbono en un 37%. Pero, ante todo ese sacrificio, mucho más, ha quedado eliminado totalmente por un aumento mundial del 54%, mucho de lo cual viene de China y de otros países que florecen en torno a China, pero que ahora genera más CO2 que todas las otras naciones en desarrollo del mundo. Todos estos países trabajan con ahínco por la huella de carbono, que son pamplinas, por cierto. Y lo interesante es que en los Estados Unidos aún tenemos ambientalistas radicalizados y quieren que las fábricas dejen de funcionar, que todo se pare, ya basta de vacas, quieren matar todas las vacas, quieren hacer cosas que son increíbles. Pero, ¿saben algo? Tenemos una frontera sólida y una configuración. Esa configuración no sube, no, es amorfa en lo que se refiere a la atmósfera. Y si tuviéramos el aire más limpio, y creo que sí lo tenemos el aire más limpio que no habíamos tenido en muchos años, pero el problema es que otros países, como China, que tiene aire que sopla y hagan lo que hagan acá abajo, el aire acá arriba, se ensucia bastante, se contamina porque viene de otros países en donde el aire está contaminado y los ambientalistas no lo quieren reconocer. Lo mismo con la basura. En Asia
vierten los residuos a los océanos y pasar 1 o 2 semanas se va flotando, pasa por Los Ángeles, lo han visto, cantidades masivas de residuos, casi no se puede hacer nada, que flotan y pasan Los Ángeles, San Francisco, y luego alguien se va a meter en aprietos porque tira un cigarrillo en la playa. Es una locura. El efecto principal de estas políticas de energía verde no es ayudar al medio ambiente, sino redistribuir la manufactura y la actividad industrial de países desarrollados que cumplen las locas normas establecidas a los países que contaminan, que quebrantan las normas y están generando fortunas. Las facturas de electricidad en Europa han subido 4 o 5 veces más que en China y de 2 a 3 veces más que en los Estados Unidos, y nuestras facturas han bajado bastante. Habrán visto eso, el precio de la gasolina ha bajado. Tenemos una expresión, perfora, amigo, perfora, y es lo que estamos haciendo. Y va a bajar más el precio dentro de un año, pero ha bajado bastante en los últimos 12 meses a raíz de ello. Todos los aires acondicionados ya casi no se ven en estos países porque el costo de la electricidad es tan alto, mientras que en Estados Unidos hay 1.300 personas que mueren por el calor, pero Europa pierde a más de 170.000 personas debido al calor cada año, porque el costo es tan alto que no pueden prender el aire acondicionado. ¿Por qué? Esa no es la Europa que yo quiero y conozco. Todo en nombre de fingir que se debe detener la falsedad que es el calentamiento del mundo. Ese concepto de pedir a las naciones industrializadas que se propinen dolor a ellas mismas e interrumpir sus sociedades es algo que hay que rechazar total y cabalmente y de inmediato. Por eso es que en Estados Unidos me retiré del falso acuerdo del clima de París. Y por cierto, Estados Unidos pagaba mucho más que cualquier otro país. Otros países no pagaban. China no tenía que pagar hasta 2030. Rusia cumplía una norma fácil de alcanzar, una norma de 1990, y para los Estados Unidos de América se suponía que teníamos que pagar $1 billón. Y yo dije, este es otro estratagema. El hecho de que se han aprovechado de los Estados Unidos desde el mundo durante muchos años, pero ya no, como habrán notado. Yo he generado mucha energía mediante decretos presidenciales, buscando petróleo. No tenemos que hacer mucha búsqueda porque tenemos las más reservas que cualquier nación, reservas de gas y de petróleo en el mundo. Y si se suma el carbono, tenemos más que cualquier nación del mundo. Yo le llamo el bellísimo y limpio carbono. Se pueden hacer cosas bellísimas ahora que no se hacían hace 10 o 15 años. En la Casa Blanca he dado la orden de no hablar de carbono, sino de carbono limpio y bello. Qué bonito se oye, ¿verdad? Y podemos ofrecer a cualquier nación suministros de energía si la necesitan, y la mayoría la necesitan. Vamos a exportar energía por todo el mundo. Somos el principal exportador y los Estados Unidos busca comercio sólido con todas las naciones, con todos. Queremos ayudar a las naciones, las vamos a ayudar. Pero también tiene que ser justo y recíproco. El desafío del comercio es prácticamente lo mismo que con el clima. Los países que siguen las reglas han destruido todas sus fábricas. Qué tristeza verlo. Han quedado rotas por países que no cumplieron las reglas. Por ello es que Estados Unidos ha impuesto aranceles a otros países. Y estos aranceles se nos habían aplicado a nosotros sin control, se nos impusieron. Ahora hemos usado los aranceles como mecanismo de defensa por el gobierno de Trump. En mi primer mandato, cuando se recibieron cientos de millones de aranceles y teníamos la inflación más baja, y ahora la tenemos la más baja. La diferencia es que tenemos de cientos de miles de millones de dólares que están llegando al país. De esta manera garantizaremos de que el sistema funcione para todos y que sea sostenible hacia el futuro. También estamos utilizando los aranceles para defender nuestra soberanía y seguridad en todo el mundo, incluso contra naciones que se han aprovechado de otros gobiernos de los Estados Unidos durante decenios, como
el gobierno más corrupto e incompetente de la historia, el gobierno del dormilón Biden. Ahora se van a imponer aranceles por ingerirse en los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Hemos censurado la corrupción judicial y hemos atacado a los críticos políticos. Y me cuesta trabajo explicarlo, debo decirlo. Al llegar, vi que llegó el líder de Brasil. Lo vi, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego le dije, imagínese lo que voy a decir en cuestión de 2 minutos. Pero estuvimos de acuerdo con que nos vamos a reunir la próxima semana. No tenemos mucho tiempo de hablar, unos 20 segundos. En retrospectiva, qué bueno que esperé, porque el apuntador electrónico no estaba funcionando, pero bueno, hablamos y convinimos en reunirnos la próxima semana. Parece ser un caballero muy amable, me cayó bien y le caí bien. Yo solo tengo negocios con quienes me caen bien. Cuando no, pues no, y ya. Pero bueno, tuvimos unos 39 segundos y una conversación excelente, lo cual es buen vaticinio. Pero bueno, en el pasado, Brasil impuso aranceles a nación, pero debido a ello estamos respondiendo con fuerza. Como presidente, siempre defenderé nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Y lamento decirlo, Brasil va mal y seguirá así, mal. Y solo les irá bien cuando cooperen con nosotros. Si no, otros fracasarán como ha ocurrido con otros. El próximo año los Estados Unidos celebrará los 250 años de nuestra gloriosa independencia, testamento del poder permanente del espíritu y la libertad de Estados Unidos. Y también vamos a organizar la Copa Mundial FIFA en 2026 y posteriormente los Juegos Olímpicos en 2028. Espero que todos vengan, espero que un sinnúmero de personas del orbe participen en estas grandes celebraciones de libertad y logro de la humanidad y que juntos podemos gozar por los milagros de la historia que empezaron el 4 de julio de 1776 cuando fundamos esta nación. Algo impresionante que salió, los Estados Unidos de América. Y en honor de este aniversario histórico, espero que todos los países encuentren inspiración en nuestro ejemplo y se sumen a nosotros para renovar nuestro compromiso, nuestros valores. Y estos valores que tanto aquilatamos y defendemos la libertad de expresión, de discurso, protejamos la libertad de culto, incluso para las religiones más perseguidas en el planeta de hoy, el cristianismo, como se le llama, y salvaguardemos nuestra soberanía y las cualidades que han hecho que cada una de nuestras naciones sean especiales, increíbles y extraordinarias. Para concluir, solo voy a reiterar que la migración y el alto costo de la llamada energía renovable verde está destruyendo una gran parte del mundo libre, una gran parte del planeta, países que valoran la libertad, desaparecen rápido debido a sus políticas en torno a estos dos temas. Necesitan fronteras firmes y fuentes típicas de energía si es que quieren volver a ser grandes, ya sea que vengan del norte, del sur, del este a oeste, de lejos a cerca. Todo líder en este bello salón de hoy representa una rica cultura, una historia noble y un patrimonio orgulloso que hace que cada nación sea majestuosa, especial como nada en la historia de la humanidad ni en ningún otro lugar sobre la faz de la tierra. Desde Londres hasta Lima, desde Roma hasta Atenas, desde París hasta Seúl, desde el Cairo hasta Tokio, Ámsterdam, aquí, la ciudad de Nueva York. Estamos aquí gracias a los líderes, a los titanes que construyeron nuestras queridas naciones, todas ellas con su propio valor, fortaleza, espíritu, aptitud. Nuestros antepasados subieron montañas, cruzaron desiertos y cruzaron llanuras y libraron batallas.
enfrentaron grandes peligros y eran soldados, campesinos, obreros, exploradores, patriotas, y construyeron aldeas que convirtieron en ciudades, tribus en reinos, ideas en industrias, pequeñas islas en grandes imperios, y ustedes son parte de todo ello. People who never gave up. Defendieron a su pueblo, nunca lo abandonaron. Nunca abandonaron sus valores, los que definen nuestras identidades nacionales. Sus visiones forjaron un destino magnífico y todos en este salón forman parte de él, a su manera. Son el fruto de ese legado, de esos triunfos, de esos fundadores que nos enseñaron valientemente el camino, nuestros ancestros, que todo lo dieron por nosotros, que defendieron sus tierras y patrias con orgullo, con su sudor, con sus vidas y sus muertes. Y ahora lo que piden los justos es que se protejan las naciones que construyeron para todos y cada uno de nosotros. Así que juntos defendamos nuestro deber sagrado para con nuestros pueblos y nuestros ciudadanos, protejamos sus fronteras, garanticemos su seguridad, salvemos aquello que atesoran sus tradiciones y legado y luchemos por ellos, por esas amadas libertades. Esa es la hermosa visión por la que todos juntos hemos de trabajar. Construyamos un planeta hermoso, brillante, un planeta compartido de paz, más rico, más hermoso que nunca. Es algo que puede suceder y sucederá. Espero que pueda suceder y que eso empiece ahora mismo, en este momento. Hagamos de nuestros países lugares mejores, más seguros, más hermosos. Cuidemos a nuestros pueblos, lo haremos. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a las naciones del mundo. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, hemos escuchado las palabras de Donald Trump, quien criticó a la ONU durante su discurso en la Asamblea General, calificándola de ineficaz e incapaz de resolver guerras. Destacó sus propios logros en conflictos internacionales y acusó al organismo de fomentar la inmigración ilegal. Su intervención contrastó con Lula, quien defendió el multilateralismo y los derechos humanos. Durante esta intervención, entonces acusó Donald Trump a la ONU de ser un organismo inoperante que no lo ayudó a poner fin en las diversas guerras del mundo. No me importa hacer este discurso sin teleprompter porque no está funcionando, mencionó Trump. Lo único que puedo decir es que quien está operando este teleprompter está en grandes problemas también y criticó a la ineficacia de la ONU para resolver conflictos globales. Pero vamos a seguir escuchando porque continuaron los pronunciamientos en la ONU de diferentes presidentes. Vamos entonces a escuchar las siguientes alocuciones. La Asamblea escuchará ahora una locución de la excelentísima señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República del Perú. Muy bien, hemos escuchado entonces a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero vamos a analizar lo que dijo Donald Trump, a quien tenemos en pantalla, ¿no? Donald Trump dio un discurso realmente en el que habló acerca de la ONU, la crítica que ha hecho por la ineficacia ante guerras de migración, ¿no? Él destacó sus propios logros de conflictos internacionales y acusó al organismo de fomentar la inmigración ilegal, ¿no? Entonces es lo que ha dicho Donald Trump en su alocución. Desde el inicio, su discurso estuvo marcado por un tono desafiante, incluso antes de abordar temas de fondo. Un fallo técnico con el teleprompter provocó su descontento. No me importa hacer este discurso sin teleprompter porque no está funcionando, dijo. Y lo único que puedo decir es que quien esté operando este teleprompter está en grandes problemas, ¿no? Entonces se molestó Donald Trump durante su alocución por este fallo.
La crítica central de Trump se enfocó en la ineficacia de la ONU para resolver los conflictos globales. Las Naciones Unidas tienen un tremendísimo potencial, pero lo único que hacen es escribir declaraciones que no aplica. Así no se resuelven las guerras, sentenció. En contraste, presumió de sus propios logros, afirmando haber terminado con 7 guerras que se decían que nunca acabarían en solo 7 meses, mencionando conflictos como como los de Ruanda, entre Pakistán y la India, entre Armenia y Azerbaiyán. Subrayó la falta de colaboración por parte del organismo, declarando nunca recibió una llamada de la ONU para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Pero otra de las críticas fue la gestión de la inmigración. No le gustó para nada a Trump, ¿no? Entonces, él habló también de la inmigración y acusó directamente a la ONU de fomentar la inmigración ilegal a través de ayuda a los refugiados. Al mismo tiempo se jactó de su política de cierre de fronteras en el sur de Estados Unidos y lanzó una advertencia a Europa por su enfoque de fronteras abiertas. Es hora que se acabe ese experimento de las fronteras abiertas. Hemos de terminar con ello, vuestros países se van al infierno, afirmó. Para ilustrar la incompetencia y corrupción que, en su opinión, definen a la ONU, Trump relató su propia experiencia como promotor inmobiliario y recordó que en su momento ofreció renovar por completo el complejo de la organización por una fracción de costo final. Dije que lo haría por $500 millones, sin embargo, al final apostaron por algo que resultó mucho más costoso con productos de calidad inferior, ¿no? Entonces, este proyecto se convirtió en un derroche de dinero que superó los 5.000 millones de dólares, cuyo resultado tangible son fallos constantes, ¿no? Entonces, es lo que dijo Donald Trump en esta asamblea, la cual contrastó con el de otros líderes, con el presidente, vamos a ponerlo en pantalla, contrastó con el discurso del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien intervino antes de Trump y arremetió contra el autoritarismo y una crítica velada al exmandatario estadounidense. Lula defendió la vía negociada para Ucrania y pidió el reconocimiento de Palestina como Estado y calificó la situación de Gaza como un genocidio. Por su parte, también Donald Trump ha criticado, ¿no?, a la ONU. Y lo que ha dicho también Lula da Silva es que están hoy en peligro como nunca antes en la historia, mencionó, y que enfatizó que se debe mantener la región latinoamericana y el Caribe como zona de paz y es la que sigue siendo prioridad, ¿no? Entonces, así mencionó, pero ha habido respuesta también de Cuba, del canciller cubano, ¿no? Vamos a observar qué es lo que dijo, qué agradecimiento le dio. Vamos a observar ha habido ya por parte de Cuba. Ustedes saben que la dictadura de Cuba obviamente no quiere para nada a Donald Trump y vamos a ver qué es lo que colocó en su página oficial. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Vamos a ver. La arremetida hoy del presidente Trump contra la ONU representa un ataque a su esencia como organismo internacional más universal y democrático, los propósitos y principios de la Carta del Concepto de Igualdad Soberana entre los estados, escribió. Y acá también le agradecemos al presidente Lula da Silva, hermano del pueblo cubano, sus palabras de solidaridad con nuestro país. Es inaceptable que Cuba figure en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Al pueblo brasileño, un abrazo fraternal del cubano, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, ha habido bastante contraste entre el discurso que ha dado Trump y el discurso que ha dado Lula da Silva, ¿no? Entonces, Trump realmente sí ha criticado a la ONU y en este encuentro han acordado volver a reunirse, ¿no? Entonces, Donald Trump realmente se molestó por la falla también. Y advirtió también, ¿no? Es algo muy importante, advirtió en la ONU a las redes del narcotráfico dirigida
por Nicolás Maduro. Los vamos a bombardear, mencionó, ¿no? Entonces ha sido un mensaje lleno un mensaje fuerte que ha enviado y prometió hoy aniquilar a los narcotraficantes después de que las fuerzas estadounidenses destruyeran al menos 3 barcos de contrabando venezolano, ¿no? Entonces, a todos los terroristas que trafican con drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advierto, los eliminaremos por completo, declaró durante su alocución. Envió un fuerte mensaje a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, hemos empezado a usar el poderoso ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos en las redes del tráfico que dirige Nicolás Maduro, y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos, sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso, declaró Donald Trump, ¿no? Entonces, fuerte mensaje. Vamos a colocar esta parte, de lo que dijo Donald Trump acerca de este mensaje que ha dado. Muy bien, acá vamos a observar, señores. Vamos a tenerlo en breve en pantalla. Se los vamos a mostrar qué es lo que dijo Donald Trump y qué ultimátum le ha dado a Nicolás Maduro en la ONU, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo a continuación. Y para que ustedes escuchen y con eso terminar el programa. Vamos a esperar un momento. Estamos dejando todo listo para que ustedes puedan escuchar solo esta parte en la que Trump habla directamente sobre Venezuela y sobre Nicolás Maduro, ¿no? Ya Trump, como hemos dicho el día de hoy, dijo todo lo que tenía que decir y vamos a tenerlo en breve. Muy bien. Vamos a escuchar entonces este pequeño extracto de Donald Trump. Lo tenemos en pantalla. Escuchemos esta fuerte advertencia a Nicolás Maduro. Animales que lo causaron. Para proteger a nuestros ciudadanos también ha asignado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así. Ustedes lo ven con sus propios ojos. A nadie le gusta llevar la droga por barcos. Ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela. Como que ya no quieren viajar por la mar. Y prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas del mar que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas, junto con 2 sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela. Lo más probable, esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300,000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. La energía. Muy bien, ustedes mismos lo han escuchado. Vamos a bombardear para que dejen de existir. Vamos a decirlo textualmente, hemos empezado a usar el poderoso ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y a las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso, declaró Donald Trump. Y el mandatario anunció sus decisiones de ordenar al ejército estadounidense que se llevará a cabo
a cabo ataques contra Irán y más reciente contra narcotraficantes venezolanos. Argumentó que los globalistas están a punto de destruir las naciones exitosas. También planteó las nuevas preguntas sobre el uso de fuerza militar por parte de Estados Unidos en su progreso a la Casa Blanca tras ordenar ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho Donald Trump. Y recordemos que el día de ayer Trump rechazó la invitación del diálogo que le hizo Nicolás Maduro. Vamos a ver esto, vamos a ver el rechazo de Donald Trump a Nicolás Maduro desde la Casa Blanca. Quien lo hizo fue precisamente la representante de la Casa Blanca, Karen Leavitt. Vamos a observar entonces qué es lo que dijo y cómo rechazó esta carta de Nicolás Maduro. Vamos a tenerlo a continuación. Vamos a escuchar entonces qué es lo que dijo justamente en Karen Leavitt, ¿no? Entonces ella es la vocera de la Casa Blanca y vamos a escuchar qué es lo que dijo acerca de la carta de Nicolás Maduro. No encuentra una transparencia completa en el gobierno y mejorando nuestra ciencia. De esta forma, también el presidente va a estar viajando a la ciudad de Nueva York